Pienso que está bien. Entonces, si tenemos la misma cantidad de sustancia en el estado de sólido, líquido y gas, el sólido tiene la forma muy compacta y muy ordenada. Entonces, este va a ocupar poco espacio. Cuando el volumen es pequeño, la densidad es alta. En la mayoría de las sustancias, el volumen del líquido es un poco mayor que el volumen del sólido y por lo tanto su densidad es menor. La excepción importante es el agua, en que la densidad del sólido es menor que la densidad del líquido. Esa es la razón que el hielo flote. Vamos a notar que el líquido va a adoptar la forma del fondo de su recipiente, pero el sólido no, tiene una forma específica. Lo va a conformar a su recipiente. El gas va a llenar todo el volumen de su recipiente. Su volumen es muy grande, por lo tanto su densidad es muy baja. Las partículas están muy separadas. Compresibilidad, solo el gas es compresible, es decir, que si agregamos más presión, su volumen va a disminuir. Las partículas de un sólido están muy ordenadas, las partículas vibran, la difusión es muy lenta. La mayoría en su vida diaria puede ignorar la difusión de partículas de un sólido. La difusión dentro de un líquido es lento. En general, las partículas son desordenadas, pero hemos visto el ejemplo de HF, en que las partículas de líquido están más organizadas para optimizar las puentes de hidrógeno. Y el gas tiene movimiento de partículas muy desordenado a alta difusión, alta velocidad que resulta en una difusión rápida. Y podemos ver aquí, el gas está llenando todo el espacio de su recipiente, del cuadro. Está moviendo muy rápido por esos vectores. ¿Okay? Y mueve en una línea recta hasta que choca contra algo. El líquido solo ocupa el fondo del recipiente. Podemos ver que hay menos espacio entre partículas, por lo tanto es más denso que un gas, mucho más denso que un gas. Y un sólido aquí tiene su forma específica, no está llenando o conformando a su recipiente. Como la mayoría de los sólidos, las partículas están más unidas que las partículas del líquido. ¿Okay? Y podemos ver que en este caso tenemos un cristal porque las partículas están organizadas en un red. Muy bien. Voy a borrar y continuar. Una de las fuerzas intermoleculares más fuertes es el de ion dipolo. Ese es el ejemplo, por ejemplo, la interacción, entre cloruro de sodio y el agua. El agua es un compuesto polar. Este es el origen del dipolo. Cloruro de sodio es un compuesto iónico. Entonces, cuando se disuelve, forma iones en disolución. Podemos ver que los dipolos están orientados para estabilizar la carga de cada ion. ¿Okay? ¿Cómo podemos estabilizar cargas? Una carga negativa está estabilizada con una carga positiva. Por lo tanto, el lado parcialmente negativo de esta molécula o compuesto está cerca a la carga positiva.
Entonces, cargas opuestas se atraen porque su unión o poco separación le da estabilidad al sistema. ¿Okay? Aquí podemos ver que en agua, en general, hay 6 moléculas de agua organizados en una geometría octaédrica alrededor de cada ion. En este ejemplo, ustedes tienen que avisarme, ¿este ion es un anión o catión? Díganme en el chat. Para determinar cuál tipo de ion se encuentra aquí, tenemos que identificar la dirección del dipolo de la molécula de agua. Podemos ver, agua es H2O, entonces 2 hidrógenos aquí en gris y el oxígeno aquí en rojo. El oxígeno, por su posición en la tabla periódica, podemos identificar que el oxígeno tiene mayor electronegatividad. Por lo tanto, el oxígeno va a atraer los electrones hacia sí. El oxígeno es el lado parcialmente negativo y los hidrógenos son el lado parcialmente positivo. Por eso vamos a poner el pequeño positivo aquí, el lado de los hidrógenos. Entonces, dado si el lado con carga parcialmente negativa va hacia el ion, ¿cuál tipo de ion debe ser? Debe ser el catión para estabilizar. Entonces, este aquí debe ser catión. Catión, porque atraen el lado negativo del agua. Muy bien, y estamos. Voy a continuar. También tenemos la fuerza intermolecular dipolo-dipolo. Tiene la misma característica. Es de que tenemos moléculas con lados parcialmente negativo, parcialmente positivo. Cada vez que el lado positivo de una molécula está cerca al lado negativo de otra molécula, tenemos una interacción positiva. Y cuando es al revés, tenemos repulsión. Entonces, la interacción dipolo-dipolo puede resultar en atracción y repulsión. Okay. Lo que vamos a ver es que
las moléculas, o las partículas, voy a decir, de un sólido se organizan para maximizar interacciones de atracción y minimizar interacciones de repulsión. ¿Okay? Las partículas de un líquido pueden hacer el mismo, pero la organización es peor. ¿Okay? Las partículas de un gas no tienen ninguna organización porque la gran distancia entre partículas hace que no hay interacciones intermoleculares en un gas ideal. ¿Okay? Vamos a notar aquí que el símbolo para momento dipolar es el mu, una letra griega. Podemos ver que el propano, que solo tiene átomos de carbono e hidrógeno, tiene mu de 0,1, básicamente 0. Entonces, vamos a decir aquí que el propano, este es un hidrocarburo. El hidrocarburo, que solo tiene hidrógeno y carbono, es no polar. Entonces, los hidrocarburos son no polares. ¿Okay? Ese es el éter. Podemos ver que, sí, tiene un oxígeno. Entonces, no es un puro hidrocarburo. Tiene un oxígeno, entonces podemos ver que tiene un momento dipolar un poco mayor. ¿Okay? Podemos ver el cloruro de metilo. Ese tiene, por el cloruro, que tiene alta electronegatividad en comparación con el carbono, tiene un dipolo mayor. El acetilaldehido sí tiene una parte, el CH3 es no polar, pero este oxígeno le da polaridad, y el acetonitrilo, el cianuro aquí, le da aún mayor dipolo. ¿Okay? ¿Y qué podemos notar aquí? Cuando el dipolo, el momento dipolar aumenta, el punto de ebullición también aumenta. ¿Ok? En general, lo más fuerte, las fuerzas intermoleculares, lo más alto, el punto de ebullición. ¿Ok? La razón es que para pasar de líquido a gas, hay que romper todas las fuerzas intermoleculares. Entonces, cuando el dipolo es más grande, la fuerza dipolo-dipolo es más grande. Entonces, hay que agregar más calor, hay que aumentar la temperatura aún más para separar las partículas.
Voy a cambiar el color aquí para facilitar. Entonces, el punto de fusión también tiene esa tendencia, pero no es tan sensible, porque solo se rompe algunas fuerzas intermoleculares en el punto de fusión. Ok, entonces, mayor momento dipolar nos da mayor fuerza dipolo. Este nos da más difícil separar las partículas y por lo tanto el punto de ebullición mayor, el mayor punto de ebullición. ¿Okay? En general, más fuerzas intermoleculares nos da más difícil separar partículas que nos da mayor punto de ebullición. ¿Preguntas aquí? Bueno, voy a agregar algo aquí que es átomos enlazados, átomos con electronegatividad diferente forman enlaces polares. Entonces, ese es como vamos a notar. Hidrógeno y carbono tienen la electronegatividad casi igual, entonces es no polar. Cuando se agrega el oxígeno, es más polar. Vamos a notar que este oxígeno aquí es en el centro del átomo, entonces parte del dipolo entre un carbono y el oxígeno y el otro carbono y el oxígeno se cancela. Por lo tanto, su momento dipolar es un poco bajo en comparación al acetilaldehído, en que el oxígeno está al final del compuesto. Entonces, el dipolo de enlace formado por el carbono y el hidrógeno no se cancela con otro dipolo, por eso es más grande. Dos dipolos y se cancelan parcialmente. Bueno, lo siento, es difícil leer este. A ver si lo pongo así. Okay. Por lo tanto, su dipolo es un poco menor.
que el otro compuesto con el oxígeno. Voy a continuar. Las fuerzas intermoleculares de dispersión, también conocido como dispersión de London o también la fuerza de Van der Waals, muchas palabras, muchos nombres, lo llamamos dispersión con frecuencia. Este es porque cada nube de electrones tiene flexibilidad, puede desformarse. ¿Ok? Entonces, si tenemos un átomo de helio y otro átomo de helio, en el núcleo, cada helio tiene carga 2 positivo por sus 2 protones. Por lo tanto, cuando el helio es neutro, tiene 2 electrones en la nube de electrones alrededor del núcleo. Vamos a tener atracción entre el núcleo de un helio, sus electrones, pero también atracción entre el núcleo de este helio y los electrones del otro helio. Por eso, lo que va a pasar es que este nube de electrones va a desformarse por la atracción hacia el otro núcleo. ¿Ok? Entonces, una desformación de la nube de electrones por su atracción hacia otro núcleo. ¿Okay? Esta desformación resulta en un dipolo inducido. ¿Okay? Este dipolo inducido es impermanente, solo sobrevive por, algo así como nanosegundos. Pero puede formar, entonces está formándose y desformándose rápidamente. ¿Okay? Todas las moléculas tienen fuerzas de dispersión. Todas las partículas, los sean átomos, iones, moléculas, tienen fuerzas de dispersión. Pero una nube de electrones más grande resulta en más polarizabilidad. Y este corresponde a más fuerzas de dispersión. Las fuerzas de dispersión son más fuertes. ¿Ok? Por lo tanto, lo que podemos decir es que mayor masa molar nos da mayor dispersión o fuerza de dispersión.
Voy a poner este aquí porque se ve en el cuadro. Aquí tenemos cloro, cloro, flúor, cloro, bromo, yodo. Estamos aumentando la masa molar, peso molecular, son iguales, y se ve que se aumenta el punto de ebullición. ¿Sí? Tenemos los gases nobles, helio, neón, argón, criptón y xenón. Aumenta peso molar, masa molar, aumenta el punto de ebullición. ¿Okay? ¿Cuál es la justificación? Bueno, si tenemos mayor punto de ebullición es porque tenemos más fuerzas intermoleculares o las fuerzas son más fuertes. En este caso, esos compuestos son no polares y no pueden formar puentes hidrógeno entre sí y no son iónicos. Entonces, su única fuerza intermolecular es la fuerza de dispersión. Si tiene alto punto de ebullición es porque la fuerza de dispersión es más fuerte. Podemos justificar por qué el peso molecular está aumentando. Con mayor masa tenemos más electrones. Con más electrones hay más polarizabilidad. Y con tenemos mayor dipolo inducido y las fuerzas de dispersión más fuertes. Ok, entonces, pensando en las fuerzas de dispersión, aquí tenemos una serie de compuestos, los hidruros de la familia de carbono, y podemos ver que el punto de ebullición es mayor cuando el átomo central tiene mayor masa molar, porque hay más polarizabilidad. Entonces podemos ver aquí esa tendencia. Tenemos el carbono, solo tiene 12, pienso, 12 electrones. ¿Dónde está mi tabla periódica? No, el carbono solo tiene 6, perdón. El carbono tiene 6 protones, por lo tanto, hay 6 electrones más 4 electrones del hidrógeno, hay 10 electrones aquí. Tiene baja punto de ebullición. El silicio ya tiene 14 carbonos, 14 electrones, por lo tanto, en total tenemos 18 electrones, por lo tanto, el tetrahidrógeno de silicio tiene mayor polarizabilidad, tiene más fuerzas de dispersión y su punto de ebullición es mayor. Continuamos con esa tendencia andando hacia abajo en la tabla periódica. Cada vez que agregamos más electrones a la molécula por su mayor masa molar, tenemos la nube de electrones que es más polarizable y por lo tanto puede formar puede formar fuerzas de dispersión más fuertes y su punto de ebullición es mayor. Lo interesante es que cuando estamos en la familia de nitrógeno, oxígeno y flúor, tenemos la tendencia a partir de la tercera fila y hacia abajo, cuarta fila, quinta fila. Pero los compuestos hechos con nitrógeno, oxígeno y flúor no siguen con este patrón. Entonces, esta parte, aquí abajo, todo la tendencia de aumentar el punto de ebullición por tener una masa molar mayor se explica
con las fuerzas de dispersión. ¿Okay? Porque la masa molar mayor nos da más electrones. Más electrones nos da nube de electrones. Más polarizable. Por lo tanto, tenemos fuerzas de dispersión fuertes. Y por lo tanto, tenemos punto de ebullición mayor. Bueno, si queremos, podemos poner otro aquí. Es más difícil separar las partículas, las moléculas en este caso. Por lo tanto, el punto de ebullición es mayor. Ok, con todo este. Aquí tenemos excepciones. Esas tres excepciones. Excepciones, no puedo escribirlo. Ay, por Dios. Bueno, esas tres excepciones indican que hay una fuerza intermolecular única para nitrógeno, oxígeno y flúor. Y esta fuerza es más fuerte que dispersión. ¿Okay? Para clasificar sustancias en orden de su punto de ebullición creciente, lo que necesitamos hacer es identificar todas las fuerzas intermoleculares de cada compuesto. Entonces aquí, mirando a el cloruro de bario, ese es un compuesto iónico porque el cloruro es un no metal y el bario es un metal. Entonces, este va a tener fuerzas intermoleculares ion-ion. La fuerza intermolecular, más como aquí están en orden, entonces ion-ion es más fuerte que ion-dipolo, que es más fuerte que puentes hidrógeno, que es más fuerte que dipolo-dipolo, que es más fuerte que dispersión. Ion-dipolo, este solo se encuentra cuando tenemos un compuesto iónico disuelto en el agua o otro disolvente polar. Entonces, ninguno de esos va a cumplir con ion-dipolo porque no estamos hablando de una disolución. Puentes hidrógeno, solo los elementos nitrógeno, oxígeno y flúor pueden formar puentes hidrógeno, entonces este no. Dipolo-dipolo, no, porque es un compuesto iónico, pero dispersión sí, porque siempre hay fuerzas de dispersión. De verdad, ya podemos llenar
la última fila, porque cada átomo, ion, molécula tiene fuerzas de dispersión. Pueden ser muy débiles, pero sí hay. Ok, hidrógeno. Hidrógeno es una molécula hecha por dos átomos del mismo elemento. No es iónico, no puede tener ion dipolo, no puede formar puentes de hidrógeno porque yo no veo nitrógeno, oxígeno ni flúor. Ion dipolo, no, porque son los mismos elementos formando el compuesto, entonces no hay diferencia en electronegatividad, por lo tanto no puede formar un dipolo de enlace, solo tiene dispersión. El monóxido de carbono es una molécula, entonces no tiene nada que ver con los iones. No puede formar puentes de hidrógeno porque aunque hay oxígeno, no veo ningún hidrógeno enlazado a un nitrógeno, oxígeno o flúor. Dipolo sí, porque la electronegatividad de carbono es menor que el oxígeno. Yo no lo tengo memorizado, yo lo sé por la posición de cada elemento en la tabla periódica. ¿Okay? Si hay diferencia en electronegatividad, hay dipolos de enlace. Si los dipolos de enlace no se cancelan por la geometría molecular, el compuesto es polar y por lo tanto va a tener interacciones dipolo-dipolo. En el caso de HF, ya estamos un poco en el borde entre compuestos iónicos y moleculares, pero sí es un compuesto molecular. Entonces, no tiene ninguna fuerza que tiene que ver con iones. Puentes hidrógenos sí, y dipolo-dipolo sí. Puentes hidrógeno porque yo tengo un hidrógeno enlazado al flúor y el flúor tiene electrones no enlazados. Esos son los dos requisitos para formar puentes hidrógeno. Un hidrógeno enlazado a un nitrógeno, oxígeno o flúor y un nitrógeno, oxígeno o flúor con un par de electrones no enlazados. ¿Okay? HF también tiene un dipolo porque la posición en la tabla periódica es bastante diferente entre el hidrógeno y el flúor, entonces es un compuesto polar y todos tienen dispersión. El neón es un gas noble, no es un ion, no puede formar puentes de hidrógeno, no puede ser polar porque es un solo átomo, entonces solo tiene dispersión. Para identificar, entonces, cuál compuesto tiene el menor punto de ebullición, ¿dónde voy a empezar? Yo voy a buscar a compuestos que solo tienen fuerzas de dispersión, porque esa es la fuerza intermolecular más débil. Entonces yo encuentro el hidrógeno y el neón. Para identificar cuál tiene mayor fuerza de dispersión, este es por la masa molar, porque la masa molar corresponde a la cantidad de electrones en el nube de electrones. Entonces, el neón, tiene más electrones que el hidrógeno 2. Por lo tanto, tiene fuerzas de dispersión más fuertes. Cuando hay más fuerte fuerza de dispersión o cualquier fuerza intermolecular, es más difícil separar las partículas y por lo tanto el punto de ebullición es mayor. Okay. Vamos a notar que la interacción dipolo-dipolo le va a afectar, puede sobrepasar fuerzas de dispersión. Entonces, tengo el monóxido de carbono solo tiene dipolo-dipolo, HF tiene ambos dipolo-dipolo y puentes de hidrógeno, entonces CO antes de HF, y el cloruro de bario tiene la fuerza intermolecular más fuerte, entonces tiene el punto de ebullición más grande. Como he dicho, para formar un puente de hidrógeno necesitamos dos cosas. Necesita ambos de esos requisitos.
hidrógeno enlazado a un nitrógeno, oxígeno o flúor. Y necesitamos un par de electrones no enlazados en un nitrógeno, oxígeno o flúor. Ok. Este compuesto aquí no puede formar puentes de hidrógeno entre sí porque no tiene un hidrógeno enlazado a NOF, nitrógeno, oxígeno, flúor. Este compuesto sí puede porque hay un hidrógeno enlazado a un nitrógeno y este nitrógeno también tiene un par de electrones no enlazados. Este compuesto no puede formar puentes de hidrógeno entre sí porque los hidrógenos están enlazados al carbono, no están enlazados a un hidrógeno, oxígeno o flúor. Para formar puentes de hidrógeno con el agua, vamos a ver que todos pueden, porque cada uno tiene el nitrógeno o oxígeno o flúor con electrones no enlazados. Entonces, cada uno puede formar un puente de hidrógeno con sus electrones no enlazados y el hidrógeno enlazado al oxígeno del agua. Vamos a notar que este compuesto en el centro puede formar un puente de hidrógeno adicional porque el agua tiene electrones no enlazados y esos sí pueden formar un puente de hidrógeno con el hidrógeno del compuesto. ¿Okay? En general, si hay dos compuestos similares, si un compuesto puede formar más puentes de hidrógeno, este va a tener mayor solubilidad en el agua. Entonces, compuesto 2 debe ser más soluble que compuesto 1 en el agua. Listo.